Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué grato es poder estar en la presencia de Dios, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, y nada afecta el poder adorarle, el poder bendecir su nombre, el alabar, el estar agradecidos con Él. No lo determinan nuestras circunstancias externas, no determinan nuestra adoración y nuestra exaltación al Señor. Así de que le voy a invitar en esta mañana para que meditemos unos minutos en la palabra de Dios. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, en el verso 1, vamos a tomar allí este verso y partiendo de allí meditamos unos momentos en la palabra del Señor. Primera de Pedro 4, verso 1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amén. Armaos con el mismo pensamiento. El Señor Jesucristo, mientras estuvo en este mundo en los días de su carne, vivió armado de un pensamiento que lo mantuvo victorioso frente a las más terribles circunstancias. Y el apóstol Pedro nos da ese consejo: ustedes también ármense de ese pensamiento con el que Cristo Jesús anduvo armado aquí mientras estuvo en la tierra. Usted y yo tenemos que vivir armados todo el tiempo de ese pensamiento. ¿Y cuál es ese pensamiento? Aquí está. Que en cualquier momento debo enfrentar el sufrimiento, pero debo enfrentarlo como lo hizo Cristo Jesús. Otra versión dice: por eso, así como Cristo sufrió en su cuerpo, también vosotros debéis estar dispuestos a sufrir, pues el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. ¿Y por qué debemos armarnos con este pensamiento? Pues porque hay un Dios que nos quiere perfeccionar, porque hay un diablo que nos quiere atacar, porque hay un mundo en el cual vivimos y es un mundo caído y contrario a Dios, porque estamos rodeados de debilidades y muchas otras razones. Lamentablemente muchos creyentes andan desarmados en cuanto a este pensamiento y por eso ante cualquier circunstancia adversa entonces se ven derrotados y entran en shock espiritual, en asombro y en desconcierto. Y el resultado de eso es que tendemos a reaccionar en lugar de actuar. Si no estamos armados de este pensamiento, nos preocupamos en vez de ocuparnos. El apóstol Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos advierte que nos armemos para cuando llegue el momento en que haya que sufrir por alguna circunstancia, lo hagamos como lo hizo Cristo. Y sabemos que el Señor Jesús fue probado en todo, pero Él nunca sucumbió a ninguno de los ataques que le lanzó el enemigo, los ataques de sus opositores o las circunstancias que Él tuvo que enfrentar. Y nosotros somos llamados a caminar y a vivir como Él lo hizo. Por tanto, nosotros tampoco debemos ceder ante las diferentes situaciones que enfrentemos. Al leer con más detenimiento la carta de Pedro, nos damos cuenta que el sufrimiento concreto del Señor Jesús fue un trato injusto de la gente. El justo fue tratado injustamente por los líderes religiosos corruptos, y los líderes políticos desde esa época ya eran corruptos. También se unieron Herodes, Poncio Pilato, los líderes del pueblo de Israel, para acechar con injusticias al santo y al justo. Y esa
cualidad la vemos reflejada en todos los hombres y mujeres de Dios. Y cuando digo hombres y mujeres de Dios, me refiero a todos los creyentes. Por ejemplo, el apóstol Pablo fue también un ejemplo de lo que fue un trato injusto, apedreado, 5 veces lacerado, 3 veces golpeado con varas, en constantes peligros, a mano de sus propios compatriotas, de extranjeros, de falsos creyentes. Pablo fue calumniado, difamado, mofado, maltratado, insultado, falsamente acusado. Entonces estamos hablando de un hombre que tenía autoridad para decir: y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Él estaba autorizado por la experiencia para decir eso. Y nosotros vivimos en un mundo que es totalmente contrario y a veces incluso hostil al reino de Dios. Y aunque hoy se está celebrando el Día de la Libertad Religiosa en Colombia, sin embargo, todavía este mundo está bajo el poder del maligno. Y el maligno en alguna medida siempre va a presentar resistencia al reino de Dios. Pero el Señor ya dijo que ni las puertas del infierno iban a prevalecer contra su iglesia. Este sistema de este mundo es diametralmente opuesto al fluir del Espíritu Santo. Por eso es que si usted es de los que viven verdaderamente para el Señor, de alguna manera va a sufrir tribulación, va a sufrir aflicciones, va a sufrir dolores, quebrantos, persecución, etcétera, etcétera. Por esa razón es que debemos estar armados. Ármese, pero no con armas humanas ni carnales. Ármese de este pensamiento que le estoy tratando de transmitir esta mañana. Otra versión dice: ustedes deben estar dispuestos a sufrir así como Cristo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra. Si ustedes sufren como Cristo sufrió, ya no seguirán pecando. Para estar armados, lo primero que debemos saber es que en esta vida el sufrimiento, las aflicciones y los tropiezos son inevitables. Hasta los creyentes del Antiguo Testamento lo sabían. La hermana lo leyó al comienzo. Muchas son las aflicciones del justo. Luego el Señor dice: en el mundo tendréis aflicciones. No dice quizá tendréis, sino que enfatiza tendréis. Y Pablo dice que es necesario a través de muchas tribulaciones que entremos en el reino de Dios. Y luego escribe: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, dice Pablo a los tesalonicenses, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Para esto estamos puestos. Y para redondear el pensamiento, el Señor dice en Mateo 18:7 y Lucas 17:1, dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Y luego dice en Lucas: imposible es que no vengan tropiezos. Entonces, por un lado, es imposible que no vengan. Y por otro lado, es necesario que vengan los tropiezos. Si es así, si es imposible que no vengan y si es necesario que vengan, entonces con toda razón debemos estar armados con este pensamiento. Usted no tiene que orar para que le vengan tropiezos, sufrimientos o aflicciones. En algún momento, por alguna razón, por algún medio, eso llegará. Pero el punto es que cuando lleguen, no lo encuentren desarmado, que no lo encuentren esas circunstancias contrarias, que no lo encuentren con la guardia abajo, que no lo encuentren con un nivel de fe mínimo, porque el Señor nos ha instruido acerca de esto. Pero en vez de estar armados con este pensamiento, muchos creyentes se arman de otro pensamiento. Nada más les llega una circunstancia que desafía su fe,
o que desafía su confianza, o el Señor permite que alguna circunstancia adversa llegue a su vida, inmediatamente aflora el pensamiento que los domina. ¿Y cuál es ese pensamiento? Usted lo ha dicho, lo ha tenido, y él sale. Cuando le llegan esas cosas, el pensamiento que le domina a usted inmediatamente sale. Yo se lo voy a decir porque a mí también me ha dominado. Cuando llegan tropiezos, aflicciones, diferentes circunstancias, el pensamiento que nos domina es: ¿y por qué me pasa esto a mí? Estoy escuchando los amenes por allá de la casa. Mire el pensamiento que nos gobierna. No es el pensamiento del que les estoy hablando, sino es este y cualquier otro que no se alinea con el propósito de Dios. Usted puede notar que estamos armados con el pensamiento incorrecto, y por eso cualquier situación nos noquea, nos derriba, nos debilita, nos tira a la lona, porque estamos armados del pensamiento incorrecto. Pero si tú te armas con este pensamiento de que en la vida eso tiene que llegar, sin embargo, somos victoriosos en Cristo Jesús. No importa las circunstancias que enfrentes, vas a vivir por encima de ellas. El apóstol Pedro nos dice lo siguiente respecto a eso en el mismo capítulo 4 de su primera carta, pero en el verso 12: amados, no os sorprendáis. Algunos creyentes se sorprenden, pero escucha lo que Dios te habla. Es Dios el que está hablando. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Escuchan los dos hermanos hablar, las dos hermanas: imagínate tú lo que me ha sucedido. Y tú deberías responderle: mi amor, ¿y por qué te extraña? Si dice la Biblia que no es algo extraño. ¿Se dan cuenta que estamos armados con el pensamiento incorrecto? Cuando usted no está armado con este pensamiento de Cristo, entonces le parece algo extraño que le sucedan esas cosas. Eso se oye en las charlas en la casa, en los comentarios del Facebook. Eso se ve, el pensamiento que te domina, porque de lo que hay en el corazón, de eso habla el Facebook. De eso se informa, de eso se publica. Y usted se sorprende como si algo raro le estuviera sucediendo, pero al contrario, nos debe parecer lo más común y corriente. El Señor dijo: es imposible que no vengan, y es necesario que vengan. De tal manera que Pedro, después de decir esto, que no nos extrañemos como si algo raro nos aconteciese, entonces dice en el verso 13: sino gozaos. A ver, que me escuchen los pentecostales donde quiera que se encuentren. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El segundo punto respecto a estar armados para la buena batalla de la fe es este: que realmente en cuanto a tropiezos, sufrimientos, tribulaciones, etcétera, etcétera, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca encontrarás o te enfrentarás a una dificultad o a una situación que ya otro creyente no haya experimentado o esté experimentando, especialmente nuestro amado Señor Jesús. Porque Él fue probado en todo. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Léelo en tu Biblia, hazlo una realidad. Ya alguien vivió lo que tú estás viviendo. Si no fue el Señor Jesús, fue alguno de los apóstoles. Alguien ya vivió. Pedro otra vez dice en su primera carta 5:9: sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tienes que dejar ese síndrome del profeta Elías. Solo yo he quedado. Solo yo sufro así.
solo yo paso por esto. No, no es así. Alguien ya ha sufrido eso, alguien está sufriendo eso, o aún peor. El apóstol Pablo dice que las tentaciones o las pruebas que enfrentas en tu vida no son distintas a los que otros atraviesan. 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación, también se traduce prueba, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación o la prueba la salida para que podáis soportar. Debiera usted alegrarse por eso, porque Dios es fiel. Él siempre que permite que una circunstancia llegue a su vida, Él ya tiene preparada la salida. Pero como tú no estás armado del pensamiento de Cristo, tú no ves la salida, solo ves la prueba, solo ves la tentación. Pero ármate de ese pensamiento, y la próxima vez que te llegue algo, entonces cuando llegue la prueba, la tentación, la persecución, el dolor o el quebranto, ármate de este pensamiento y piensa dentro de ti: yo también veo la salida que Dios ha provisto. Ese es el consejo esta mañana. Ármese del pensamiento correcto. Ármese de la mente de Cristo, de los pensamientos correctos. Dios es fiel y no le permitirá a usted enfrentar nada que vaya a debilitarlo en la fe o que lo haga alejar de su presencia. Al contrario, todo esto va a ser usado para que su fe sea fortalecida en el Señor y su confianza en Él se acreciente. Su Padre Celestial no permitirá que llegue a usted nada que usted no pueda enfrentar con la gracia de Él. Dios bloqueará lo que usted no pueda soportar. ¿O puede creer? Dios bloqueará algo que Él vea que usted no pueda soportar. Otra versión dice que Dios cumple su promesa y que no permitirá que usted sea aprobado más allá de su capacidad para permanecer firme. La verdad maravillosa y reconfortante es que en cualquier adversidad que usted sufra, con seguridad que ya ha habido otro creyente que lo ha sufrido antes y ha vencido en el nombre del Señor. Y si tú estás pasando por eso, vas a vencer para ser de testimonio, porque ni el diablo, ni las aflicciones, ni las tentaciones, ni ninguna otra situación tienen libre acceso a usted. No. Todo lo que venga a usted primero tiene que pasar por la aduana celestial. Tiene que venir con el sello de permitido. Tiene que pasar por el permiso del Todopoderoso. ¿Lo entiende? Ármese de ese pensamiento. La próxima vez que tenga que enfrentar algo, esto viene ya con el sello de aprobado. Esto viene con el sello de permitido. Esto ya pasó por la aduana celestial. Por lo tanto, bienvenido, porque será para mi fortalecimiento, para mi perfeccionamiento en Cristo y para la gloria de Dios. Yo sé que usted lo puede creer, entonces alabe a Dios por eso, porque Dios está interesado que usted se arme del pensamiento correcto. Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 1, verso 24, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Una lectura rápida y descuidada de este texto podría hacer pensar que los sufrimientos de Cristo por su iglesia no fueron suficientes para completar nuestra salvación, y que ahora a Pablo le tocaba
pagar un poco o cumplir lo que Cristo no alcanzó a hacer, pero eso no fue lo que quiso decir el apóstol. Otra versión dice: me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Lo que el apóstol quiere destacar es el privilegio que tenemos de terminar la obra necesaria para avanzar el reino de Dios hasta los confines de la tierra. Es decir, que el Señor nos da el privilegio de terminar su tarea llevando la obra terminada de Cristo hasta lo último de la tierra. Dios nos ha puesto precisamente no solo para participar de su gloria, sino también de sus padecimientos. Y si tú eres parte del cuerpo que es la iglesia de Cristo, entonces de alguna manera vas a tener que enfrentar esto, pero ya sabes cómo. Y llegamos al tercer punto importante sobre estar armado, y es saber que usted no tiene que perder. Usted no tiene nada que perder frente a las pruebas, tribulaciones, tentaciones. Si usted está armado con este pensamiento, nunca será un perdedor. Estoy tratando de hablar un poco más de forma bíblica. Qué gran pérdida, decimos nosotros. Qué gran pérdida. Pero Dios dice, es una ganancia. Vamos a hablar bíblicamente. ¿Quiere ser bíblico? Habla así. Es una gran pérdida. No hay pérdida, hay ganancia. Lo que pasa es que como estamos armados de un pensamiento humano, un pensamiento filosófico, un pensamiento psicológico, un pensamiento mundano, pues nos parece que hay pérdida. Pero si vamos al pensamiento del Señor, dice, no hay pérdida. Eres bienaventurado. El Señor dice en Lucas 10:19, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Por favor, tenga ese texto en su mente, si lo puede memorizar y interiorizarlo. Es interesante que la versión que nosotros manejamos, la Reina Valera, omite una palabrita que va al comienzo, una palabra que aparece en el original. Y se lo voy a leer en otra versión para ver si usted detecta la palabra que hace falta en la versión que manejamos. Dice esta: mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. ¿Cuál es la palabra? Mirad. Aparece en primer lugar. Cuando usted vaya a Lucas 10:19, no lea a la ligera estas palabras del Señor. Haga las suyas, medite profundamente en ellas. Mirad, os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Hay mucha riqueza espiritual en esta declaración. En primer lugar, reconozca el interés y la pasión del Señor para llamar nuestra atención. Lamento que en la versión 60 le hayan quitado la palabrita al comienzo de Lucas 10:19. Mirad, miren, porque cada vez que el Señor dice esto, cuando esta palabra aparece, es porque Él quiere que le pongamos toda nuestra atención a lo que vamos a oír. Es como cuando usted le está hablando a alguien, pero esa persona está por allá chateando, moviendo el dedo así, y tú le estás hablando y esa persona está por allá en su quehacer, pero tú le dices, hey, pero mírame lo que ahora te voy a decir, algo importante. Y el Señor está hablándoles y le dice, mirad, atento, viene algo interesante, algo poderoso, algo que va a ser el punto de quiebre en la vida de muchos creyentes para que se mantengan armados con este pensamiento. Y le dice, después de que les captura la atención,
le dice, mira, les he dado autoridad, no sobre algún poder, no sobre la mayoría de poderes, sino sobre todos los poderes del enemigo, sobre toda oposición. Eso es 100%. El Señor Jesús dijo, toda potestad. Él tiene toda potestad. Y si tú tienes al Cristo de la gloria, tienes toda potestad, porque en ti está Cristo Jesús. Eso es 100%. Y no solo tiene autoridad sobre el 100% de los poderes del enemigo, sino también mucho más poder que todas las fuerzas malvadas que Satanás pueda lanzarte. He aquí os doy potestad, autoridad sobre toda. Por favor, resalte esa frase, sobre toda fuerza del enemigo, cualquier fuerza que sea, cualquier circunstancia. Anoche estábamos ahí en casa, nos llamó una hermana que se le presentó una situación con su familia y tan pronto terminamos de hablar, le dije a mi esposa, vamos a orar, vamos a creer, y nos tomamos de las manos ahí en la cocina y oramos y declaramos victoria y proclamamos la potestad del Señor y le dijimos, Señor, desbarata toda trampa de las tinieblas, toda obra del enemigo. Tú tienes el control. Una situación complicadísima, delicadísima, pero para el Señor todo es tan fácil. Terminamos de orar, le dimos gracias a Dios y a los minutos hablé con la hermana y me dijo, ya Dios hizo el milagro. Ármese de un pensamiento de autoridad. Conozca, por eso Pablo oraba y decía, ruego al Padre de gloria que les ayude a conocer cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Es que el poder que Dios ha colocado en nosotros es supereminentemente grande, para que usted esté armado de ese pensamiento. Y ese poder es sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Tenemos de Dios, amén, todo el arsenal celestial con el que podemos armarnos para mantenernos en victoria. Aleluya. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aleluya. De la forma en que Dios habla de esa manera tan cariñosa, para que entendamos que somos privilegiados, porque todo poder, autoridad, contrario al Señor y su pueblo, ya están vencidos. Y los venció aquel que murió y resucitó y que vive en nosotros. Por eso Él dice, nada los dañará. Puede creerlo, puede repetirlo. Nada me dañará, nada me dañará, ni la vida, ni la muerte. Pero hermano, y si muero es una gran ganancia, porque no puede morir alguien que ha creído en el Señor, sino que sigue vivo, porque Dios no es Dios de muertos. Por eso un día nos levantaremos, porque para Dios la muerte ya fue vencida. Pero ¿cómo nos hace falta armarnos del pensamiento correcto? No hay fuerza maligna alguna. No hay poder. Si el diablo amedrentaba con la muerte a todo, pues un día vino aquel que estaba en lo más alto, vino hasta los lugares más bajos, venció la muerte, resucitó y subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo y llena nuestro corazón. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. No hay batalla que tú puedas enfrentar
que no puedas ganar con la ayuda del Señor. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Siempre en triunfo en Cristo Jesús, en cada tropiezo, en cada situación, en cada batalla. Jesús lo ha prometido, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si no has nacido de Dios, pues tienes que nacer de nuevo. Pero si ya has nacido de Dios, eres vencedor. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Nuestra fe en el Cristo de la gloria es la que vence cualquier cosa en el mundo o el enemigo que quiera lanzarnos. Por eso estamos armados de ese pensamiento. Antes de que llegue la circunstancia, la prueba, tribulación, la lucha, la persecución, ármate de ese pensamiento. Mantente armado en la fe. Y cuando te llegue eso, entonces ya sabrás, guiado por el Espíritu Santo, cómo ver la salida juntamente con la prueba. En nombre de Jesús sea la gloria. Por eso es que en todas las cosas que le suceden a los hijos de Dios, el Señor siempre se glorifica. Santiago dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Sabemos que la guerra ya ha sido ganada y que nosotros estamos en victoria porque tenemos al vencedor y al victorioso con nosotros. Por lo tanto, no desmayes en la fe. Mantente firme, ármate de este pensamiento: siempre saldré victorioso. No desmayes en la fe. No te dejes llenar por todo lo que estás viendo, por todo lo que está pasando. Ármate de los pensamientos de Cristo. Armaos del mismo pensamiento, porque si Dios es por nosotros, ¿quién será el que se atreverá a oponerse a nosotros? Si alguien se enfrentara a los hijos de Dios, debe saber que no es contra nosotros, sino contra aquel que es el Todopoderoso. Ármate de ese pensamiento, jovencito, jovencita, hermano, adulto, anciano que me escuchas, niño. Ármate de ese pensamiento. Tal vez has enfrentado las cosas con el pensamiento incorrecto y por eso estás así. Te sientes debilitado en la fe, te sientes confundido. El primer pensamiento que aflora es: ¿por qué me pasa esto? Y si yo he sido así, y si yo he tratado. No, ese no es el pensamiento correcto. El pensamiento correcto es: en Cristo Jesús soy más que un vencedor. No importa lo que llegue a mi vida, Dios lo dijo, ya está establecido. Yo no puedo ser la excepción de la prueba, de la tribulación, del sufrimiento. Alguien dijo: cuando lleguen esas cosas a tu vida, no debieras preguntarte: ¿por qué a mí? Sino al contrario, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? Si Dios está conmigo, no importa lo que venga contra mí. Él quiere armarte de un pensamiento diferente, un pensamiento de fe, de confianza, un pensamiento en el que tú puedas vivir diariamente, un pensamiento con el que tú te vas a armar, que será como una preparación, como un entrenamiento antes de. Tú sabes que no hay deportista que salga a su competencia sin haber hecho un precalentamiento, unos ejercicios previos. No hay soldado que salga a la batalla sin haber estudiado sus armas, los movimientos estratégicos antes de. Si tú te armas de ese pensamiento antes de que lleguen tropiezos, tribulaciones, pruebas, tentaciones, debilidades, cuando lleguen, entonces sabrás cómo enfrentarlo, como lo hizo Cristo. Y Él enfrentó todo lo humanamente
posible y hasta lo imposible. Y ahora ese Cristo ha resucitado y está latiendo fuertemente dentro de ti para que puedas armarte de ese poder.